El poder de la mente es tan increíble y excepcional que en diversos aspectos y ocasiones es el encargado de crear y realizar acciones impredecibles, de tal magnitud que ni siquiera uno mismo las entendería. Fue así como le sucedió a William Stanley Milligan, o mejor conocido como Billy Milligan. Nació en 1955 en la ciudad de Miami, hijo de Dorothy y Johnny. Fue el segundo de 3 hermanos. Billy, cuando tenía apenas 3 años de edad, su padre Johnny fue hospitalizado debido a las consecuencias de su agudo alcoholismo y gran depresión. Fue encontrado con una botella de whisky y una caja de pastillas para dormir. Meses después de lo sucedido, Johnny se suicidó al envenenarse con monóxido de carbono. Dorothy, frente a lo sucedido, decidió mudarse junto a sus hijos a Lancaster, Ohio, donde se volvió a casar con su primer marido, pero se divorciaron al poco tiempo. En el año 1963, Dorothy se casó con Chalmer, quien posteriormente fue acusado de abusar sexualmente de Billy cuando él era tan solo un niño. El tiempo transcurrió hasta el año 1975, en donde Billy hizo notar sus primeros crímenes, el cual fue acusado de violación y robo a mano armada. 2 años más tarde, cuando se encontraba en libertad condicional, 3 mujeres de la Universidad Estatal de Ohio lo acusaron por violación y una de ellas aseguró que Billy actuó con una amabilidad desconcertante, como si fuese una niña de 3 años. El joven fue recluido en la penitenciaría del estado de Ohio y su defensa solicitó exámenes psicológicos, los cuales determinaron que Billy padecía de esquizofrenia aguda y un trastorno de personalidad múltiple. Este trastorno se detecta cuando existen 2 o más personalidades en una misma persona, provocando así una especie de mecanismo de defensa ante un trauma generado por abuso sexual o físico muy grande en personas muy jóvenes. Así, la persona fragmenta su psique para poder sobrellevar dicho trauma. Milligan fue resguardado en diversos hospitales psiquiátricos del estado, en los cuales se le detectaron 10 personalidades distintas y 14 más unos pocos años más tarde. Algunas de las personalidades tomaban el control absoluto del cuerpo de Billy, mientras él quedaba en un estado de pérdida de memoria total. Las 24 personalidades que poseía Billy eran realmente complejas e independientes, siendo que cada una de ellas tenía su propia historia, habilidades, idiomas y acentos. Los médicos no daban crédito cuando hablaban con Billy, ya que tenía conductas completamente diferentes, desde su tono de voz, ciertas habilidades, formas de actuar o conocimientos. La mayoría de sus crímenes fueron realizados principalmente por 2 de sus personalidades, una de ellas reconocida como la personalidad de Ragen y la otra Adalana. El alta psiquiátrica de Billy fue una consecuencia de la fusión de todas estas personalidades. Es aquí en donde la realidad supera ampliamente la ficción. En segundos conocerás las 24 personalidades que utilizó Billy a lo largo de los años y algunas de ellas usó como arma para cometer algunos de sus crímenes. Billy Milligan, la personalidad más neutra que poseía. Arthur, un inglés extremadamente sofisticado y educado, un experto en ciencia y medicina, con un enfoque en hematología. Billy desempeñaba esta personalidad para enfocarla en ciertos momentos que requería pensamientos intelectuales. Reagan Badaskovich. Este personaje Billy lo apodaba como el guardián del odio. Su nombre provenía de las palabras de ira de nuevo. Reagan se describe a sí mismo como yugoslavo, tiene un acento eslavo, puede escribir y hablar en serbio y es extraordinariamente fuerte. Él controla el lugar en momentos peligrosos. Admitió haber cometido un robo para apoyar a la familia, pero no tenía conocimientos de las violaciones. Allen es un estafador y un manipulador. Él es la persona más común para hablar con el mundo exterior, toca la batería y pinta retratos. También es el único que es diestro y la única personalidad que fuma cigarrillos. Tommy es el escapista, a menudo se confunde con Allen. Él toca el saxo tenor y es experto en electrónica.
También es pintor, especializado en paisajes. Danny es tímido y le tiene miedo a la gente, especialmente a los hombres. Él solo pinta naturaleza muertas y nunca pinta paisajes. Él menciona que esto fue porque Chalmer lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. David se cree que tiene 8 años y es el guardián del dolor. Él viene al lugar para tomar el dolor de los demás. Christine, de 3 años, era la que se pararía en la esquina de la escuela cuando Billy se metiera en problemas. Ella tiene dislexia, pero Arthur le enseñó a leer y escribir. Regan tiene un vínculo especial con ella. Christopher es el hermano de Christine y suele tocar la armónica. Adalana es una chica lesbiana, cocina, limpia la casa para los demás y escribe poesías. El abogado de Milligan afirmó que Adalana había admitido haber cometido las violaciones sin el conocimiento de Milligan y de las demás personalidades. Phil es un matón y participó en la planificación de pequeños crímenes. Tiene un acento Brooklyn y está marcado debido a que es un peligroso criminal. Kevin es un planificador criminal que ayudó a idear un plan para robar una farmacia. Walter es australiano, se autodenomina cazador de caza mayor y tiene un excelente sentido de la orientación. A menudo se usaba como observador y en alguna ocasión mató a un cuervo de un disparo. Abril tiene pensamientos sobre la destrucción del padrastro de Billy y convenció a Regan de matar a Chalmer. Samuel es una persona judía y el único que cree en Dios. Vendió algunas de las pinturas personales de otras personas. Marx a menudo se lo conoce como el zombie porque no hace nada a menos que se lo digan y se queda mirando las paredes cuando se aburre. Steve es el impostor y usa imitaciones para la comedia. Fue el causante de los problemas familiares. Lee es el bromista y sus bromas pesadas suelen meter a la familia en problemas. A él no le importan las consecuencias de sus acciones. Jason es la válvula de presión. Al principio lo utilizaron para liberar la tensión de la familia, pero él causó que se metieran en demasiados problemas. Bobby siempre sueña con liderar alguna aventura o arreglar alguna crisis global, pero no tiene ambiciones. Shaun tiene 4 años de edad y es sordo. Hace zumbidos para que pueda sentir la vibración en su cabeza. Martin es un snob de Nueva York. Él quiere cosas simplemente entregadas a él sin ganarlas. Timothy trabajó en una florería hasta que se encontró con un hombre gay que coqueteó con él. El maestro. Él es la suma de las 24 personalidades juntas y tiene un recuerdo casi total de todas las acciones y pensamientos de otras personas. Casi una década después, en el año 1988, Billy fue dado de alta de las instituciones psiquiátricas y en 1991 se le absolvió ante los tribunales de Ohio. Se dice que en el año 1996 se mudó a California para dedicarse a la industria cinematográfica. En 2014, a sus 59 años, Billy Milligan murió como consecuencia del cáncer en un asilo para personas de la tercera edad en Columbus, Ohio. El caso de Billy fue y será uno de los más sorprendentes y estremecedores de trastorno de personalidad múltiple jamás visto. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.